Bienvenidos. Pedro Castillo es mi invitado esta noche. Es candidato a la presidencia del país con la organización política Perú Libre. El profesor cajamarquino de primaria no es nuevo en política, pues antes de unirse a Perú Libre, que lidera Vladimir Cerrón, fue miembro del comité de Cajamarca del partido Perú Posible, desde el 2005 hasta el 2017. Además, es un conocido dirigente magisterial, pues lideró la huelga de maestros en el 2017 por la promesa incumplida del incremento salarial a los profesores durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El aspirante a presidente de la República por Perú Libre contará durante la próxima hora detalles de su propuesta y su visión para el país. Profesor Castillo, bienvenido. Muy buenas tardes, mi estimado Diego. Un abrazo. Gracias por acompañarme esta noche. La mayoría de personas lo conocemos por el protagonismo que usted adquirió en el 2017 con las marchas, como he mencionado, del SUTEP en contra del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero para los que no lo conocemos más allá de eso, quiero retroceder un poco. Me comentaba que nació en Cajamarca. Sí, en la provincia de Chota, en el distrito más poblado que es Tacabamba, a un caserío a 2 horas y media en la comunidad de Puña. Correcto. Y ha sido rondero también. Lo sigo siendo. Es rondero. Sigo siendo, cumpliendo con mi deber, como lo dice la organización de donde procedo. ¿Cómo ha formado su visión del país ser rondero? Nosotros los ronderos no solamente hemos contribuido por una lucha contra el abigeato local y regional, sino con la pacificación del país. Y esta práctica social no solamente se ha quedado en la región, no solamente en Chota, donde es la cuna de las rondas, sino se ha extendido en todo el país y ha salido del país, ¿no? Hay otros países que lo han visto con buenos ojos y creo que es una práctica social, la práctica social más transparente, donde también hoy en día ya toma un control, un trabajo más protagonista, por ejemplo, como profundizar más el trabajo en las comunidades, el trabajo en equipo, el trabajo abierto y la fiscalización también a las autoridades, ¿no? Y con el SUTEP, ¿cuál es su relación actual? El verdadero SUTEP son los maestros que están en cada institución educativa, en cada base, ¿no? Deslindamos abiertamente con un cascarón que, lejos de defender a los maestros, se hicieron dueños de un nombre, de un logo, y lo trasladaron a un partido político que es el CEN del SUTEP y que pertenecen hoy en día a Patria Roja, que están metidos ahí, incluso siendo parte de un partido político, ¿no? Que están juntos por el Perú. ¿Usted no tiene nada que ver con esa facción? Hemos deslindado porque ellos han desviado y se han trasladado abandonando la lucha del magisterio, y eso ha sido una de las causas fundamentales porque los maestros en el Perú nos veíamos sin ninguna representación, sin ninguna cabeza que diga, ¿sabe qué? No se puede degradar a un maestro, que las escuelas están cayéndose, que los maestros están denigrados, cómo están nuestros estudiantes, y no hubo otra cosa más que autoconvocarnos las bases del país, centrarnos en Lima y preguntarle al ministro, al gobierno, y el gobierno tampoco sabía de cómo están las escuelas, ¿no? ¿Pero es dirigente del SUTEP actualmente? Nosotros, luego de la huelga, recorrimos el país y fortalecimos las bases a nivel nacional y logramos formar más arriba de un gremio y más arriba de un sindicato, una instancia mayor del sindicato, una federación nacional, la FENATE Perú. He venido ejerciendo últimamente el secretario nacional de la Federación Nacional. Ya, o sea, propiamente en el SUTEP no está en esta nueva federación. En la Federación Nacional, donde albergan todas las bases del país, en todos los distritos del país. No tiene nada que ver con CONARE tampoco. Ni con CONARE ni con SUTEP. Hemos deslindado en la práctica mismo, ¿no? Entonces, esa federación tiene sus bases en los distritos, en la provincia y en todas las regiones del país. Estaba leyendo que la línea política que sigue el SUTEP es marxista. ¿Es una línea política marxista? Bueno, más que marxista, creo que lo que tiene que ver el sindicato, abrazar a todas las corrientes del país, porque hay en una federación, en un gremio, es un frente único. Hay maestros que son marxistas, que son apristas, que son belaundistas, que son de diferentes tiendas. O sea, es el magisterio, es el seno del magisterio en su conjunto. No podemos ir por una línea dejando de todo el resto, porque lo que concebimos nosotros los maestros
es defender un derecho constitucional. Ya, pero ¿de qué gremio estamos hablando ahorita? ¿De la Federación? Nacional. Ya no estamos hablando de SUTEP, ni No mucho menos estamos del hablando de CONADE. SUTEP. Es que el SUTEP son las bases de la federación. Pero la línea del SUTEP, lo que aparece en su página web y todo, sí se habla de marxismo. Claro, el SUTEP del CEN de Patria, incluso ni siquiera sabían explicar sus bases, no sabían ni cuál es su corriente, y eso es lo que la confundieron al magisterio. ¿Usted es marxista? ¿No? No es marxista. ¿Qué filosofía política sigue? ¿Dónde está usted para empezar en el espectro Bueno, nosotros político? estamos en el seno del pueblo, ¿no? Pero están visiblemente más a la izquierda que a la derecha, ¿no? Eso sería obvio, ¿no? Es una tendencia netamente del pueblo, con una tendencia de izquierda, ¿no? Creemos importante de que hoy en día, por ejemplo, lo que se ha estigmatizado es si vas a deslindar, eres de derecha o de izquierda y al final te olvidas del pueblo, ¿no? Porque Sí, estamos de acuerdo en eso, pero sí, Sí. digamos, todos los candidatos que vienen acá se definen de un cierto modo. Así es. Por eso le pregunto. Pero usted propiamente a título personal no es de filosofía marxista, no pregona el proletariado versus la burguesía, no asuce esos ánimos, ¿o sí? No, lo que hablamos es un lenguaje netamente del pueblo, ¿no? Es una corriente netamente del pueblo, claro, con una tendencia izquierdista, pero ¿en qué se basa? la verdadera izquierda. ¿Pero en porque qué se basa? Para entender, quiero entender. ¿En qué se basa esa corriente de izquierda? progresista, ¿no? Creo que lo que hay que hacer acá es revertir primero los derechos fundamentales de la persona y en función a eso, primero escucharle al pueblo, ¿no? Y una lucha porque dejemos de haber tanta desigualdad. Ya, hablando de desigualdades, sin más, profesor, quiero entrar a discutir algunos puntos de su ideario y programa, particularmente lo que propone en materia de régimen económico, ¿no? Para lo cual hemos sacado un artículo que está compartido en redes, que rescata los 6 artículos principales, porque también propone un cambio de constitución. Esa es la columna vertebral de nuestro plan de gobierno. Un cambio de constitución. El cambio Por eso, estructural. de la constitución. Es el cambio de la constitución. Entonces, en lo que propone el régimen económico, lo estamos compartiendo en pantalla para que el público también lo pueda ver. Vamos a ir artículo por artículo. Número 1, cita el artículo 58 de la Constitución. El Estado solo orienta y promueve. Estado, estamos hablando de actualidad, Estado sometido a la economía social de mercado, iniciativa privada es libre. Lo que usted propone, Estado regulador fuerte y con facultades, planificador, interventor, innovador, empresario y protector. ¿Me podría explicar en qué consiste ese...? ¿Con un ejemplo la puedo hacer? Con un ejemplo, sí, porque, En plena pandemia, ¿cuánto costó una mascarilla? bueno, ha variado, ¿no? Ha En variado. plena pandemia. Un balón de oxígeno, ¿cuánto costaba? Un ibuprofeno, una pastilla, un ibuprofeno, ¿cuánto costaba? ¿Y dónde estaba el Estado? Entonces creemos nosotros de que esto tiene que cesar, tiene que terminar. Que un Estado donde tiene fijado y se ha plasmado y ha hecho una práctica de prohibir los derechos por todo lado al país, instalando una política de libre mercado, por eso es que se hace como quiere. Nosotros planteamos, por ejemplo, una política social, una política popular con mercado. Ya, pero ¿cuál es esa política? Ahora lo que tiene que hacer es que el Estado sea regulador, fiscalice, y no estamos acá en contra tampoco de la empresa privada. Ya, pero ¿cómo regularía y cómo fiscalizaría? Tiene que haber un ente regulador, por ejemplo, llamándolo a las empresas. Por ejemplo, ¿a qué empresas? ¿A Incafarma? A todas. ¿A FASA? A todas las empresas. Las empresas que han venido a saquear no podemos darle un minuto más de tregua. Yo creo que, por ejemplo, pasa porque primero tiene que poner adelante la gran necesidad del país. Ya, pero la base esa no puede estar divorciada de la realidad del mercado tampoco. Porque si no, no hay ninguna base Pero para... tampoco pueden hacer todo lo que quieren con el mercado. Tiene que No haber estamos de acuerdo, pero por eso le pregunto... un ente regulador. ¿Y quién va a regularla? La tiene que regular el Estado. Eso es lo que estoy... Pero mi pregunta es cómo haría para regularla. Porque todos estamos de acuerdo con que no hay que lucrar con la salud del pueblo desmedidamente, pero el tema es cómo solucionamos esa inequidad que se genera por la economía social de mercado. Lo que tenemos que hacer es plantear y llamar a las fuerzas vivas del país, llamar a la empresa privada, poner de acuerdo, formar equipo de trabajo, plantear, convocar a todos los profesionales en este campo, ¿no? Y estructurar las líneas matrices, ¿no? Con la empresa privada en conjunto. Usted planea que el Estado sea un Estado empresario también.
Claro, tiene que ser empresario. Mire, anteriormente decían, no, el Estado no puede ser empresario. ¿Por qué? Porque los que llegaban arriba, pues no llegaban para servir al pueblo, sino llegaban para servirse. Estaba mal orientado. ¿Por qué no puede ser un empresario el Estado? Porque ya se ha probado eso y con resultados desastrosos. No es nada nuevo. Justamente no se le ha dado la facultad al pueblo para que haga la fiscalización. O sea, en la época de Velasco no se hizo, según usted. No se cumplió todas las etapas. ¿No se cumplió qué? O sea, no se le dio todo el espacio. O sea, Bueno, del 68 al 75 tuvo un buen espacio, ¿no cree? Claro, pero no, en 5 años, perdón, en todo este periodo, para un país tan grande y tan diverso, yo creo que se necesita de haber fundado primero, sentado una base primero en el pueblo, porque también cuando el pueblo no está orientado, no está preparado, la ve como si fuese una cosa del otro mundo y también se revierte, ¿no? Bueno, pero al final los que están en las posiciones en esta aventura del Estado empresario, que ya se probó, no es el pueblo, pues no. Alguien va a tener que manejar, como siempre, y alguien va a tener que ser responsable. Y la gran cosa en contra que tiene esto, que ha fracasado una y otra vez en todo lugar donde se ha hecho, es que nadie tiene esa responsabilidad porque no son recursos de nadie. Se vuelve un efímero, un intangible. Entonces, ¿cómo se diferencia su propuesta de lo que ya se probó? Y está en curso en varios países de Latinoamérica en este momento. Lo que tiene que asumir es una gran responsabilidad. Primero, el que llega a este Estado, el que conduce el Estado, primero tiene que deponer toda actitud de ambición, ¿no? y de grupo o intereses personales y de grupo. Yo creo que cuando las autoridades sean elegidas por el pueblo, incluso los ministerios, tiene que ser con voz auténtica bajo un lineamiento real para servir al pueblo. Incluso se tiene que probar en la práctica con gente idónea, con gente que quiere al país. Si no estamos acá para servir al pueblo y estamos aprovechando un espacio, ¿de qué manera vamos a conducir un Estado si vamos a venir acá para saquear al país como lo han venido haciendo, ¿no? Después dice usted, Estado atado de manos, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, ¿no? La Constitución actual. Estado industrializador, propone usted, creador de empresa y competidor con el sector privado. Valor agregado y generador de oportunidades para el pueblo. Eso también ya se hizo. O sea, a lo que voy es que usted tiene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 propuestas que ya se hicieron anteriormente sin resultados positivos. Por eso le digo. Por eso, ¿cómo su no ha habido una respuesta positiva, porque por un lado... no había resultados. ¿Por qué no hubo resultados? Porque la población, en todo caso, no supo entender y no supo comprender que un Estado estaba para servir al pueblo. Y lo otro que... Pero alguien tiene que... O sea, las grandes posiciones de responsabilidad, en este caso gerenciales, así sean estatales, las tiene que asumir alguien. Las vamos a asumir. Bueno, el siguiente cuadro dice Estado no prohíbe el monopolio actualmente, ¿no? Usted propone Estado prohíbe los monopolios de manera taxativa. No hay lugar para la especulación económica, concertación de precios y aparcamientos. ¿Cómo lograría esto? Lo que le decía, el caso de las empresas de las farmacias, por ejemplo. Grandes monopolios que se han formado no solamente en salud, los monopolios en transporte, en otros espacios. ¿Quién la controla? ¿Quién la regula? ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía
para sacar un beneficio un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Entiendo. El siguiente dice usted, Estado corrompido sin soberanía, que estamos actualmente en ese modelo, ¿no? Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Usted propone un Estado revisor de contratos. No hay lugar para la impunidad de los contratos lesivos al pueblo. Revisión, renegociación o anulación de los mismos. ¿Cómo hace esto de la mano del mercado? Esa es mi siguiente pregunta. En el artículo 62 de la Constitución estipula, por ejemplo, de que debajo de esta casa hay un yacimiento minero. Cuando está debajo del suelo o en el subsuelo, ¿de quién es dueño? El Estado. Y cuando sale de la tierra, ¿quién es dueño? La empresa transnacional. ¿No es cierto? Entonces, estos contratos que se dan... Bueno, siempre y cuando no sean oriundos, ¿no? Según la ley de consulta. Me refiero a las empresas transnacionales bajo los contratos. O sea, puntualmente usted lo quiere aplicar netamente a minería. No solamente a la minería. Estas empresas nacionales, por ejemplo, mineras... ¿Pero a qué se refiere Estado corrompido sin soberanía? ¿A qué se refiere con eso? Gasíferas pesqueras, ¿no? Petroleras incluso, ya, que más están viendo sus beneficios para la empresa transnacional sin dejar, por ejemplo, lo propio para el país. De cada 100 soles que se obtiene, por ejemplo, específicamente en el caso de la minería, 70 soles lleva la empresa minera y 30 soles se queda para el Estado peruano. No, bueno, depende sobre qué. Lo dice la Constitución. Y el Estado no la puede intervenir porque la Constitución la prohíbe. No. Partamos de una premisa muy básica, que para que el Estado obtenga algo tiene que haber rentas. Y aparte de las rentas, en este caso, la empresa paga IGB, paga impuesto a la renta y paga canon también. El canon es un impuesto, no es impuesto por el gobierno. Entonces, esa medición de rentabilidad, ¿cómo la hace usted? Porque la empresa extranjera que trae inversión privada, lógicamente va a velar, va a hacer lo que le mande la ley, va a cumplir la ley, pero va a tratar de sacar el mayor provecho personal. Eso es obvio, ¿no? Aquí, no solamente aquí en Perú, sino en cualquier lugar. O sea, es insuficiente para usted pagar impuesto a la renta, canon, IGB. Totalmente insuficiente. Es insuficiente. Es insuficiente. ¿Qué le adicionaría a usted? Lo que tenemos que hacer es llamar a la empresa a renegociar los contratos, ¿no? Ya, pero entonces usted está diciendo que una empresa minera que invierta acá, en el caso de que obtenga rentas, se va a quedar con menos de la mitad de las rentas que percibe. ¿La empresa minera? Sí. La empresa minera tenemos que revertirla todo. ¿A qué se refiere con revertirla todo? Por eso le decía, de cada 100 soles, los 70 soles que se lleva... ¿De cada 100 soles de qué? ¿De renta? ¿De utilidad? No, de cada 100 soles de invertido. De la utilidad. De cada 100 soles de la utilidad, la empresa paga el 30%. De cada 100 soles de la explotación minera que saca, de cada 100 soles de la riqueza que se saca de la minería. De la venta, dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero, si esa es su renta, ese es el chiste. Hacer un negocio para... Pero están mal hechos los contratos, pues. Por eso, le vuelvo a preguntar, ¿qué propone usted para adicionalmente al 30% de impuesto a la renta, a canon, y me queda prácticamente la mitad, ya. Si tengo la suerte de tener renta, me quedo con la mitad. ¿Usted propone que yo me quede con menos de la mitad? ¿Como empresario? ¿Perdón? ¿Usted como empresario? Sí, digamos, en este caso, que yo fuera el que invierte. Ya. Le pido, profesor, tengo que hacer una pausa comercial, que me responda gracias. después de la pausa. Una breve pausa y regresamos con el profesor Castillo.
Bienvenidos de vuelta. Estoy conversando con el profesor Pedro Castillo, él es candidato a la presidencia por el partido Perú Libre. Y, profesor, estábamos hablando de su régimen económico. Me había quedado en el quinto punto de los principales cambios que usted propone dentro de lo que es el cambio de constitución en régimen económico. El quinto punto que usted quiere modificar del artículo 63 actual es, como está redactado actualmente, el Estado le da la espalda al empresariado peruano frente al extranjero. La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Usted propone un Estado nacionalizador, fin al Estado privatización y exportador de capitales, generador de valor agregado para dar oportunidades al pueblo y el empresariado peruano, estatización de sectores estratégicos. ¿Qué va a estatizar, por ejemplo? El gas de camisea, por ejemplo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en este momento, o bajo esta constitución política, ponga frente a las grandes empresas transnacionales, a la empresa transnacional, perdón, a la empresa nacional? O sea, darle más espacio a estas empresas cuando... ¿Qué empresas nacionales han podido competir con las empresas transnacionales? Entonces, el gas, ¿Sí? no sabría. ¿Qué más? Bueno, la línea aérea. ¿Usted quiere crear una línea aérea? Bandera. Por supuesto, ¿no? Creemos importante de que el Perú no puede ser una isla, y con eso creemos importante atender las necesidades más urgentes a través de una línea aérea nacional, ¿no? Pero esa línea aérea nacional tendría que entrar a competir. Claro, por supuesto, creo que haremos el llamado a las empresas nacionales, ¿no? Y que lo asuma también, pero en su mayoría el mismo Estado, ¿no? O sea, ¿aceptaría que fuera parte de esa asociación un privado? Una empresa nacional, ¿por qué no? No, me refiero, si usted genera, por decir, Aeroperú, por llamarle Aeroperú, ¿sería 100% estatal o cabería algún privado en eso? Porque las líneas aéreas de Singapur, por ejemplo, que son las banderas de Singapur, el Estado es dueño del 51% y 49% es de un holding privado, que la hace competitiva, la hace tener responsabilidad con rentabilidad. ¿Cómo lo plantearía hacer usted? ¿Por qué no? Se trata de los propios peruanos. Si los empresarios peruanos, la empresa nacional, privada, está en la oportunidad y puede asumirla, ¿por qué no podemos asumir ese modelo de Singapur? Pero entonces, ¿cuál sería la estatización? En parte, ¿no? Porque creemos importante, creemos que en comparación en este momento, por ejemplo, la privatización a 100%, veamos, se tiene que evaluar, se tiene que dar oportunidad a la empresa privada, si da resultados, o en todo caso ahí se genera problemas más adelante, lo tiene que intervenir el mismo Estado. Después, por último, dice usted, Constitución le quita al Perú soberanía, firmado de acuerdo a las recomendaciones del Consenso de Washington, digitados desde el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, élites norteamericanas. Usted propone una nueva Constitución con soberanía que con el superávit de las renegociaciones peruanice la economía del país, Estado sin deuda externa. Esto particularmente yo no lo entiendo. ¿Me lo podría explicar? Renegociaciones, el superávit y el Estado sin deuda externa. No lo entiendo. ¿Me lo puede explicar? Yo creo que la deuda externa que tiene el país es menor a la deuda... el Estado peruano, su deuda externa que tiene es mucho menor que la deuda interna. Me dejo explicar. El Estado, lejos de preocuparse por pagar la deuda externa, más le debe a los trabajadores. Ah, ya. Usted dice, pero no monetariamente, sino moralmente. Económicamente. Que lo que se le debe a los maestros es mayor que la deuda externa. No estoy refiriéndome solamente de los maestros. Me estoy refiriendo al Perú en su conjunto. Abandonada la agricultura, abandonada la educación, abandonada la salud. No, ya está bien, pero eso es una deuda moral, o la tiene cuantificada. ¿Cómo hubiera cuantificado? ¿Cuándo la va a pagar? ¿Perdón? ¿Cuándo la va a pagar el Estado? Bueno, se puede empezar de algún modo. Han pasado siglos. Está bien, pero ¿cómo calcula usted esa deuda? Es una deuda efímera, abstracta. Económicamente hablando. Pero están las cifras ahí. El Ministerio de Economía sabe, por ejemplo, cuánto se le debe a los trabajadores, cuántos son los presupuestos que se tiene para mejorar las carreteras, cuánto presupuesto se necesita para hacer hospitales, para construir escuelas, para combatir la anemia, para combatir
la mortalidad materna, infantil. Es inmensa la deuda interna que tiene el Estado al Perú. Bueno, o sea, no está cuantificada. No. Está abstractamente Pero planteado. yo creo que el equipo de economistas que está trabajando hoy en día, por ejemplo, el partido, ya en lo sucesivo creo que vamos a hacer llegar todo esto con cifras, ¿no? Pero usted habla de eliminar la deuda externa. ¿Cómo se va a financiar? Nosotros no estamos a favor del pago de la deuda externa. Ya, o sea, digamos, en una presidencia usted sube el 28 de julio y anula el pago de la deuda externa. Se aísla. Primero tenemos que priorizar la deuda interna. Ya, pero ¿pero qué hace con la deuda ya existente? Habrá mecanismos, ¿no? O sea, pero eso ya pues como le vuelvo a repetir, profesor, eso ya se hizo. Y lo único que hace es crear una economía ficticia, que no puede ser suficiente. Los grandes créditos, las grandes deudas que se han sacado para, en todo caso, la economía que se ha sacado los gobiernos en el marco de los préstamos internacionales, esta deuda externa, ¿a quién le ha servido más? Bueno, tendría que ser un poquito más específico. ¿Quién? O sea, de la deuda externa. O sea, de esta deuda externa que hoy en día tiene el país. Bueno, pero la deuda externa no es solamente de un gobierno, es cumulativa. Por eso, pero a raíz de estos gobiernos que gobierna pues a espaldas del pueblo, lo primero que lucran como gobiernos en diferentes los sectores, lo que más se ha coludido con los actos de corrupción y no ha llegado, por ejemplo, al país, al pueblo. Pero usted estuvo años en Perú Posible, un partido de derecha absolutamente. Sí, queríamos proponer ese cambio, ¿no? Y lo que pasa que como en todo partido, creo que ha pasado siendo parte también de esta crisis política también en el Perú, ¿no? Pero eso pasa cuando los grupos, en todo caso los que lideran los partidos, los comandos nacionales, los que están centralizados en Lima, no escuchan a sus bases. ¿Cuál es su modelo de país a emular? Generalmente todos los líderes tienen un norte a seguir, ¿no? Deberíamos seguir la línea de tal país, este país. ¿Cuál es el suyo? Yo creo que el Perú es eminentemente inteligente, es eminentemente rico no solamente en sus recursos naturales, sino tiene un recurso humano inmensamente es un potencial. Lejos de mirar cualquier modelo, si bien es cierto hay que mirar algunos guiones y algunas experiencias en otros países, pero lo que se debe apuntar... ¿Pero no tiene ninguno ahorita que se le venga a la mente? Yo creo en los mismos peruanos, que de acá a unos 20, 30 años el Perú debe llegar a ser un modelo del resto de países. Ya, pero como le vuelvo a preguntar, ¿no hay ningún país que represente una visión para usted que deberíamos emular? ¿Por qué no, por ejemplo, traer el modelo de Singapur en el caso de educación? Porque el modelo de Singapur fue un modelo completamente tirado a la derecha, profesor. Hay que sacar lo bueno de lo que tiene cualquier país. Pero lo que usted propone es de la extrema izquierda. Usted propone un Estado estatista. Eso no fue lo que hizo Singapur. Singapur tiene unas tasas de impuestos más bajas del mundo. Pero su modelo, en todo caso, su forma de implementar la educación, ¿por qué no evaluarla y traerla al Perú? ¿Por qué no, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Bueno, pero es que el modelo boliviano frente al singapuriense no tiene nada que hacer. Me refiero a los diferentes rubros, ¿no? Educación de un país, el modelo económico, ¿no? Si usted quiere seguir el rumbo de Bolivia, entonces indirectamente está en la corriente venezolana, ¿no? En la corriente chavista, porque Evo era muy cercano a Chávez y siguió esa tendencia, ¿no? De hecho eran no para nada socios estratégicos. Yo creo que no estamos corriendo esa tendencia. Es necesario recoger algunas experiencias con la finalidad de ver si... ¿Recoger algunas experiencias de Bolivia o de dónde? De diferentes espacios, de diferentes... ¿De Venezuela no recogería ninguna? Para nada. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que recogerla? Porque creemos importante, si bien es cierto había una intención de nacionalizar, pero creemos importante que en la práctica si no ha dado resultados, pero hay modelos que podemos traer de otros países, ¿no? Pero nómbreme uno, específico. El caso de Bolivia. ¿Pero cuál? ¿Qué cosa que ha hecho en Bolivia Evo Morales haría usted acá? La nacionalización de los recursos, ¿no?
el problema de la renegociación de sus contratos, priorizar, por ejemplo, los grandes problemas, que la economía esté distribuido, por ejemplo, a los sectores más vulnerables. Ya. También habla usted de los países escandinavos. ¿Perdón? De los países escandinavos habla también. Dinamarca, Suecia, como modelos también, para no centrarnos solamente en ejemplos latinoamericanos. He leído que usted nombra estos países. ¿Es verdad o no? Usted, sí. Pero le comento que Dinamarca, por ejemplo, ya que usted admira mucho esas economías, son economías no socialistas. Tienen políticas sociales muy fuertes de educación, de salud, pero sus economías están entre las más libres del planeta. De hecho, Dinamarca, en un ranking reciente, es una economía menos regulada y más libre que la de Estados Unidos. Por eso creemos importante de que el ideario no es una camisa de fuerza. Yo creo que el partido que ha gestado este plan programático está abierto con la finalidad de que se inserten en este ideario las más grandes voluntades del país, de los profesionales, ¿no?, de los técnicos, con la finalidad de que Perú Libre y un gobierno de Perú Libre no se va a ceñir a esta propuesta netamente como su ideario lo estipula, porque creemos importante que lo que tenemos que hacer es llamar a las personas más expertas y más comprometidas. Pero tiene que haber más o menos un norte, ¿no? O sea, está bien que se convocan técnicos, eso lo hacen todos los candidatos, pero tú tienes que decirle más o menos qué es lo que quieres para que el técnico específicamente te desarrolle el plan, ¿no? Otra cosa relevante de Suecia no tiene impuesto a la propiedad. ¿Usted anularía el impuesto a la propiedad en un gobierno suyo? No. ¿Lo mantendría? Por supuesto. O sea, entonces no hay tantas similitudes. Por ejemplo, el Perú tiene una franja tributaria bastante benigna, sobre todo en los sectores más bajos, a diferencia de Suecia. Eso también lo tendría que cambiar. ¿Usted quisiera cambiar eso para que la gente que gana hasta 7 UITs, 30.100 soles, empiece a tributar? Cosa que no pasa hoy en día. Hoy en día esa gente no tributa. No tributa. La gente formal, estamos hablando, del veintitantos, poco más del 25% que son formales, de cuarta... Es un gran problema que tenemos en el país. No, pero hablemos de lo formal. Después hablamos de cómo formalizar y ampliar la base, pero de la renta de cuarta y quinta categoría. Actualmente, de la gente que sí está en el sistema y ganan hasta 30.100 soles al año, que son 2.150 soles al mes, no tributa. ¿Usted haría que ellos tributen? Si se quiere comparar al modelo sueco, que tributa en esa franja 32%. ¿Haría eso usted? De alguna u otra forma creo que se tiene que evaluar la persona que genera recursos. ¿Por qué no puede tributar en un porcentaje? De acuerdo. Pero específicamente, tiene que evaluar. ¿Haría eso usted, ese cambio, que las personas que están en las franjas más bajas y perciben ingresos, sea independiente o dependiente de hasta 7 unidades impositivas tributarias, tributen? En el caso de la formalidad, por supuesto. De los que son formales y hoy no tributan, ¿usted haría que tributen? De los que son formales, sí. Sí, es que esto es formal. Esto es un código tributario. Por supuesto, tienen que tributar. Todos tendrían que tributar. Bueno, eso yo no creo que le vaya a gustar a mucha gente, pero en todo caso aplaudo porque me parece justo, si es que estamos con el discurso de que todos estamos juntos en esto y que todos que tenemos que contribuir para el bien del país y nacionalizar, por lo menos eso sí es una propuesta de que estamos en el mismo barco todos juntos, ¿no? Ahora, estas propuestas, profesor, como le decía, son propuestas que ya se han hecho. Me he leído, no le voy a decir todo, porque sería engañarlo, pero me he leído una gran parte de su programa. Y todas son cosas que sistemáticamente se han hecho, una y otra vez. Y se han hecho no en la vecindad, sino en este país. Está en curso en Venezuela, actualmente. ¿Por qué sería distinto un escenario de Perú libre en esta ocasión? Primero porque acá hay personas y hay hombres que están dispuestos a servir al país, porque acá no se está mirando otra cosa sino es las grandes desigualdades del país. Bueno, ¿a usted qué le pareció el gobierno de Velasco? ¿Cuál es su balance del gobierno de Velasco?
Bueno, es un gobierno que ha surgido atendiendo al Perú en su conjunto. Yo creo que ha sido más allá de cualquier estigmatización que se le ha dado. Es un hombre que ha interiorizado la gran problemática de los peruanos, ¿no? Ya, pero ¿fue un buen gobierno? Por supuesto. En materia económica, ¿fue un buen gobierno? Por supuesto. El gobierno de Velasco fue un buen gobierno. ¿Usted lo aprueba? Para mí sí. El tema es que si nos remitimos netamente a las cifras, no le dan la razón. Pues. El gobierno militar de los 70 generó de los más altos déficits en la historia de nuestro país, descontando probablemente García I. Y esos déficits no se van cuando sale el gobierno de turno. Es un daño que se le hace al país. Y la paga el país. Y la paga el país y perdura en el tiempo. El déficit fiscal fue espeluznante en la época del gobierno militar. La aventura empresarial que le comentaba al Estado, que usted propone, que el Estado sea nuevamente empresario, ¿sabe a cuánto asciende, en valor presente, a cuánto asciende las pérdidas de las empresas que fueron estatizadas y las otras que se crearon? No solamente las que fueron expropiadas, sino las otras que se crearon. A valor presente, casi 19.000 millones de dólares. Pero eso es más que haberle vendido sus empresas del país, las 128 empresas en el régimen de Fujimori. No, no es ni más ni menos. Fueron cerca de 175 empresas públicas, de las cuales un puñado fueron rentables, entre ellas Aeroperú, y eso sí lo podemos discutir si usted quiere. Quiero seguir hablando de esto después del corte, permítame, profesor. Breve pausa comercial y regresamos con el profesor Castillo. Bienvenidos al programa nuevamente. Estoy hablando con el profesor Pedro Castillo, candidato a la presidencia por Perú Libre. Profesor, estábamos hablando de algunas de sus propuestas, moviéndonos un poco a otras, ya hemos hablado de economía. Una que sí me gusta y que quiero que me la explique es la de elevar el gasto de educación. Usted quiere llevar esa cifra del 3.8% del PBI, que estamos actualmente al 6% del PBI, ¿verdad? No estamos al 6. No, estamos en 3.8 en el 2020, pero la quiere llevar al 6%. No la queremos llevar al 6%, la queremos llevar al 10%. Usted quiere pasar del 3.8 del PBI al 10% del PBI. Al 10% del PBI. Yo conozco cómo están las escuelas. Yo sé cómo están los niños, empezando por Puña, donde yo trabajo. Yo vengo de una comunidad donde los niños en su domicilio no tienen luz eléctrica, donde no tienen agua, donde son desnutridos. ¿Cómo es posible que en un país donde haya más de 900.000 internos, gente que delinque, el Estado les garantice desayuno, almuerzo y cena, y nuestros niños no tengan desayuno, no tengan almuerzo? Si es que lo tienen embolsados y enlatados, prefiriéndole, por ejemplo, a las grandes empresas, lejos de comer lo que sus propias comunidades, lo que su tierra produce. Yo he recorrido, mi estimado Diego, he recorrido el país. Si usted recorre el país y ve las escuelas cómo están, o sea, el problema de la educación no pasa solamente por juzgar a los maestros. No, yo estoy de acuerdo con... Le comento porque eso hace el Estado ahora, el gobierno hace. Entonces, a la educación, más allá de una situación de ver a los maestros, a la crisis educativa, creo que es una tarea compartida, ¿no? Donde tenemos que sumarnos usted, nosotros, los maestros, la escuela, la comunidad, las autoridades, ¿no? Usted es profesor de quinto y sexto de primaria, ¿no? Rotamos en la escuela, somos 3 profesores en una escuela que hay alumnos de primero hasta sexto grado. El año pasado conducí los de quinto y sexto grado. Este año me toca conducir los alumnos de primer y segundo grado. Entonces rotamos, hacemos un trabajo interno, cómo manejamos dentro de la institución educativa. Y algo práctico, Diego. El año pasado, cuando yo conducía, yo te expliqué de los alumnos que no tenían acceso, sí, claro, a un celular, por ejemplo. No sé si te comentaba. Bueno, pero eso ya sería más un análisis más... Para que tenga conocimiento, por ejemplo, de los niños, de 20 niños que tengo. Hay escuelas que no tienen techo, no están terminadas. Olvidémonos de celulares, eso viene después. En lo básico no está terminado.
No, yo me he sentido bastante indignado que de cada 20 niños, yo por ejemplo tengo 20 alumnos en quinto y sexto grado, 17 alumnos no tienen celular. 2 alumnos, un celular básico, y que no es de ellos, es de la familia. Y la hora que le llama no te contesta el niño, que te contesta el papá a la hora que sea su chakra. Y un niño que tiene un celular táctil. Pero si queremos nosotros llegar, no tenías que subir al cerro para encontrar una señal. Ahora, yo estoy de acuerdo con que eso tiene que cambiar y tiene que cambiar pronto y radicalmente, pero poniéndolo en contexto nada más le digo que el presupuesto del 2020 de la República fue de 177.000 millones de soles. Si lo llevamos a 10%, quiere decir que más de la mitad del presupuesto sería gastado en educación, del presupuesto total, no viéndolo como cifra del PBI. No estamos hablando de elevar al 10% bajo esta Constitución. No, pero bajo esta o bajo otra, las cifras son las cifras. No, pero lo primero que tenemos que hacer es recuperar la economía del país. Lo primero que tenemos que hacer es un gesto práctico de austeridad. Así de sencillo, yo creo que estas cosas, más la economía se ha hecho para sueldos dorados. Sí, estamos de acuerdo en eso. El tema es que... Para los actos de corrupción, y hay que recuperar el dinero de la corrupción misma que se ha llevado. Yo creo que pasa por una situación de que acá, para instalar las políticas económicas, las políticas de salud, educación y la agricultura, tiene que ser una política con un carácter inclusivo, ¿no? Y llamándolo a los sectores. No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que la propuesta que usted está haciendo aquí, cuando se ha aplicado a otros países latinoamericanos, porque contra ellos realmente tenemos que analizarnos, ¿no? No nos vamos a comparar con Suecia, con Francia, con Dinamarca, porque... Puede ser un sueño, pero ¿sabe qué? Culturalmente... Pero tampoco no podemos nosotros seguir postergándolo al país. Dígame usted, por ejemplo, que a nivel de América Latina, ¿cuál es el país que ha invertido menos en la educación? ¿Menos o más? Menos. ¿Acaso no está Perú en ese rubro? Perú está entre los más bajos. Sí, justo revisé las cifras anoche, mientras preparaba la nota. Estamos entre los más bajos. Pero lo que quiero decirles es que lo que usted propone es casi siempre este modelo, siempre realmente, se degenera. El caso de Evo Morales. ¿Cómo ha terminado el gobierno de Evo Morales? En fuertes acusaciones de corrupción, de fraude electoral. Porque cuando el Estado es omnipotente y controla todo, pasa eso indudablemente. Profesor, es lo que le estoy... Hay algo que observar y corregir. Le doy la razón en el que también eso pasa. ¿Por qué? Porque también cuando uno ya tiene el poder, a veces en la práctica se puede dar un espacio cerrado, pero siempre lo que tiene que haber un Estado es permanentemente de inclusión permanente y las políticas se tienen que seguir evaluando, ¿no? En su ejecución misma con participación de la misma sociedad, ¿no? ¿Su prioridad sería la educación? La gran pasión de su vida es la educación. Yo no he venido acá a este escenario político sin dejar de luchar y la seguiré luchando hasta el último día de mi existencia por la educación del país. Nuestra bandera es estructural, cambiar la Constitución, recuperar la economía y declarar en emergencia la educación. Declarar en emergencia la salud y declarar en emergencia la agricultura. La gran pasión de su vida es la educación, ¿no? La educación. Primero la educación, segundo la educación, tercero la educación. Un pueblo educado, yo creo que se alimenta mejor, se prevé mejor, vive mejor, se nutre mejor. Entonces, si hubiésemos declarado la educación en el Perú, la hubiésemos declarado en emergencia y le hubiésemos dado su real presupuesto 20, 15 años atrás, no estuviéramos en este espacio, el Perú no estuviera como está. ¿Cuál es su intención? Y no quiero que suene a falta de respeto o ofensa. ¿Realísticamente usted cree que puede ganar la elección o su intención es más bien tener una presencia en el Parlamento y hacer ruido político y traer conciencia de su movimiento? Vamos a ganar las elecciones. O sea, ¿usted piensa que puede ganar la presidencia de la República? Es que pienso, vamos a ganar, Diego. Ok. Es importante porque
hay gente que sí está diciendo que está logrando efectivamente hacer ruido, ¿no? Pero que su intención real no es... porque si vemos dónde se han dado este tipo de gobiernos, generalmente han sido por la toma de poder de otros modos, ¿no? A excepción de repente del comandante Diego, yo no Chávez. estoy buscando el sillón presidencial. Yo estoy buscando trasladar el poder al pueblo. Pero es que eso lo ha buscado hacer mucha gente ya, profesor. Lo han buscado porque no lo han logrado lo que se ha hecho es darle al pueblo, ha sido convocado para que vaya el día de las elecciones, coja su lapicero, su cédula de sufragio y al final le dé un papel en blanco al gobierno. Pero ¿qué han hecho los gobiernos? Han convocado al pueblo. Con nosotros no va a haber nunca más, mi estimado Diego, un conflicto social en el país. ¿Sabe usted por qué? Porque el 60% de esta Asamblea Nacional Constituyente, valga la redundancia, la van a constituir las organizaciones sindicales y populares del país. La gente que está en la calle luchando por un pan, que está luchando por su pago de su ONP, la gente que está luchando porque se declare en emergencia la agricultura, la gente que está luchando por esa gente vulnerable que nunca han sido escuchados. ¿Cómo es posible que un gobierno salga a jactarse diciendo que está combatiendo la corrupción, que está atendiendo la pandemia, cuando le ha dado miles de millones de soles a sectores que no han pechado y no se han puesto la camiseta en esta pandemia? Pero sí ha ignorado enormemente a aquel hombre que ha parado la olla y ha puesto los manteles en esta pandemia, que son nuestros hermanos agricultores, de donde yo procedo. ¿Qué gobierno hizo eso? ¿Perdón? ¿Cuál fue el gobierno que se jactó de haber...? El mismo señor Vizcarra. ¿Qué hacía un ingeniero saliendo a las 12 del día en plena pandemia explicando, por ejemplo, cuántos muertos hay, en vez de convocar a los profesionales y hacer caminar a los comandos que tenían que combatir la pandemia? Nosotros proponemos, por ejemplo, que para combatir la pandemia, reestructurar o reformular, por ejemplo, el presupuesto. Hay sectores, hay ministerios que se han priorizado su economía, pero que por la pandemia la gente hoy está pensando llevar algo elemental. Sí, estamos de acuerdo. Lo que estamos discutiendo acá son los mecanismos. El fin no lo estamos discutiendo, todos queremos lo mismo al final. Pero no podemos llegar a ese fin sin aclarar al país qué es lo que queremos. Yo creo que pasa por una situación que hay que cambiar toda esta situación. Hay una constitución pero que se ha hecho. Pero el tema es que para financiar ahora no se está buscando, por ejemplo, de que no hay para hacer simplemente ruido. Te soy franco, digo que cuando yo voy al país, yo recorro el país, llego a los pueblos, no los encuentro los que están en primera línea en las encuestas. Yo no sé de dónde aparecen los primeros lugares en las encuestas, a quién encuestan, si no encuestan al pueblo. Yo no sé a dónde se hacen las encuestas. Entonces yo creo que acá... ¿Usted hace sus encuestas? O sea, ¿usted tiene algún indicador que discrepa totalmente con las encuestas? Totalmente. Y le dicen que sí está penetrando. Tampoco creo en las encuestas, las que actualmente salen. Pero mi pregunta es, ¿usted tiene sus encuestas? ¿Estamos trabajando en una encuesta? ¿No? Que le confirman que usted está calando en la población y está subiendo. No solamente estamos calando. Nosotros hemos venido, somos conocedores en todo el país. Y hoy esta propuesta que estamos haciendo, la que lo estamos trasladando al escenario político, no solamente es de Perú Libre, no solamente es de Pedro Castillo, es un clamor popular del país, de que tenemos que cambiar. El Perú necesita un cambio estructural a gritos. Pero, ¿por qué quiso usted incluir a Vladimir Cerrón en la plancha? ¿No le parece que era un pasivo político? Son decisiones del partido, a la cual tenemos que ser respetuosos. No, pero no se quiere deslindar completamente y mandar un mensaje anticorrupción total. Es una persona que tiene una condena en curso. En curso. Claro, venida menos, la han rebajado y todo, pero la condena está hecha. Nosotros deslindamos también incluso con lo que han hecho con el doctor Vladimir. En el fondo, mi estimado Diego, es una persecución política. Está bien, pero eso no se puede manejar cuando es no favorable a usted de un modo y cuando es favorable a usted de otro modo. Los otros los meten en un saco y cuando me atañe a mí es en otro. Es todo lo que ha dictaminado el Poder Judicial. Cuando a él le exigen pagar, un mandato arbitrario por haber una decisión
le exigían porque la empresa les pidió que una adenda para hacer este proyecto y que le obligaban a hacerla. Dígame, como gobernador regional, ¿está en la obligación de hacerla? ¿Por el bien de su pueblo? Pero ¿La pagaría o no la pagaría la empresa? Eso no se puede medir así, pues, profesor Castillo, porque si no, no llegamos a Eso es ninguna... justamente por eso lo están cuestionando. Justamente por eso es su situación Pero legal. lamentablemente no funciona así la justicia, ni las pruebas, ni la Hay que hacer reforma demostración, judicial. inocencias Tiene que todo. pasar por la reforma judicial también el país. Tengo que cortar, me están avisando que tengo que terminar el programa. Quiero agradecerle su presencia, haber aguantado mis preguntas y reiterarle que la mesa siempre está abierta para que usted Muchas quiera gracias. venir a cotejar ideas. Este programa estará Muchas abierto. gracias, para mi usted. estimado Diego. Saludar a usted y a su amable audiencia. Y Por el bien del país. Muchas gracias. Muchas gracias por su amable sintonía. Conmigo será hasta el próximo jueves, siempre en una nueva edición especial. Buenas noches.